Más allá de las discusiones sobre el análisis en términos relativos o en términos absolutos, yo comparto y creo que como Acción Nacional hemos sido respetuosos porque tener un clima de seguridad en el estado de Querétaro lo necesitamos, no solamente es bueno, lo necesitamos, y todo lo que podamos hacer conjuntamente para lograrlo, lo tenemos la disposición para hacerlo. Y justamente necesitamos también que exista la misma disposición por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo, porque será en ese ejercicio en donde podamos, en esa retroalimentación, en donde podamos encontrar las cosas que sí podamos hacer para abatir los índices de delincuencia que se han venido incrementando. Más allá del análisis relativo en comparación con otros estados, en donde con información del 2011 se presenta la encuesta el 2012 y es la que nos pone en el tercer lugar a nivel nacional. Ayer en un portal se daba cuenta de que Querétaro de ese tercero había bajado al 11º. Pero centrémonos en el análisis absoluto. Y de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2010 y 2012, los delitos del fuero común en nuestra entidad se han incrementado en un 34%. Son cifras incontrovertibles que nos deben de poner en un ánimo de apertura, de reflexión y, por supuesto, de aceptar las críticas, los señalamientos para poder corregir las áreas de oportunidad que en la sociedad necesitamos identificar para mejorar nuestra calidad de vida. También con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública se compara el primer semestre del 2013 con el primer semestre del 2012 y se determina un incremento de los delitos del fuero común en un 22%. Esos son los datos reales y concretos. La pregunta es, ¿a qué se debe el deterioro en nuestra seguridad? Ya hace unos momentos el propio procurador dio algunos elementos de por qué se incrementan los índices delictivos. Al crecimiento poblacional, de hecho mencionó, crece el número de viviendas, crecen los comercios, etc. Claro, el propio crecimiento poblacional en nuestro estado y quienes migran, como alguien lo comentó hace unos momentos, de otras entidades federativas a nuestro estado. Por supuesto que influye el clima de violencia nacional. Por supuesto que también influye el efecto cucaracha que se da cuando en otras entidades toman las medidas y las acciones necesarias, como lo es el caso de la alerta Amber en 14 entidades federativas, entre ellos Hidalgo, DF y Estado de México, y que eso hace que algunos delincuentes vayan a otros lugares en donde no tienen ese tipo de protocolos a delinquir. También el desempleo influye. Y el hecho de que al mes de julio el reporte del INEGI sea que seamos el tercer lugar nacional en desempleo, pues por supuesto que es uno de los factores que inciden en que se deteriore la seguridad de nuestro estado. Y otro de los factores que quiero mencionar de estas diversas facetas que tiene los factores que inciden en la inseguridad de nuestro estado, por supuesto que son pues la falta de cobertura de las universidades públicas para atender la gran demanda que tienen. Y esto genera que jóvenes se queden sin estudiar y se dé el fenómeno que nos comentaba el capitán Vega Montoto, de jóvenes que están
refugiándose en las adicciones y que se vuelve un círculo vicioso porque para mantener sus adicciones luego tienden a delinquir. Y de ahí al crimen organizado no hay mucho tiempo ni mucho espacio. Esas son las causas y son los retos que tenemos que enfrentar. Pero la pregunta, y esto es lo que debemos de rescatar de este ejercicio republicano, que no nos debe de llevar a adoptar trincheras infranqueables, nos debe de llevar a puntos en donde podamos encontrar los lugares, los espacios y los temas en los cuales podamos trabajar juntos. ¿Qué sí podemos hacer? Pues contar con el número suficiente de elementos en las fuerzas de seguridad. Hace unos meses escuchábamos una declaración de nuestro secretario de Gobierno reconociendo que tenemos un déficit, tenemos un número de policías inferior por el estándar que marcan los organismos internacionales. Un estudio elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa revela que en Querétaro, con el último dato disponible que fue el 2011, se encontraba en el antepenúltimo lugar de las entidades federativas en su proporción de número de policías por habitantes. Necesitamos resolver un problema de cobertura, ya lo mencionó nuestro compañero Enrique Correa. Hay que hacer, y ya lo señalaron los propios funcionarios, hay que hacer operativos para ir a Santa Rosa, para ir a las comunidades, operativos que en estricto sentido debieran ser de manera extraordinaria, porque la policía debe tener los suficientes elementos para poder cubrir a todo el Estado. ¿Cómo se puede hacer o cuál es esta situación? Bueno, el presupuesto de la Secretaría de Gobierno, que es de 417 millones de pesos, destina a servicios personales 334 millones de pesos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un presupuesto inferior, el cual es de 328 millones de pesos y destina a servicios personales 267 millones. Para hacer, tener elementos de juicio en este tema, ¿por qué no nos comparamos con el presupuesto federal en sus proporciones? A nivel federal, el presupuesto de la Secretaría de Gobernación es de 21 mil millones de pesos, de los cuales se destinan 6 mil millones para servicios personales. Y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, o como está marcado el ramo así en el presupuesto de egresos de la Federación, tiene un presupuesto de 41.217 millones de pesos, de los cuales destina más de 20 mil millones a servicios personales. Es decir, mientras en la Federación se invierte por cada peso que gasta la Secretaría de Gobernación, se invierten 3 pesos en servicios personales en seguridad pública. Y en nuestro estado, por cada peso que se gasta en la Secretaría de Gobierno, solo se invierten 80 centavos en la Secretaría de Seguridad Pública en el rubro de servicios personales. Ahí tenemos que poner atención. Ahí podemos tomar medidas que sí nos corresponden a nosotros y no a factores exógenos que nos puedan dar salidas, al menos en discursivas, pero necesitamos tomar medidas en concreto. Y esta falta de cobertura nos preocupa porque se da, espero que esa versión no sea real, que empiecen a darse fenómenos de grupos de autodefensa en nuestro estado. No lo podemos permitir y hay que tomar las medidas necesarias ahorita. Y no solamente hay que crecer e incrementar el número de policías, hay que mejorar su capacitación y en los casos de las policías municipales, su equipamiento. ¿Qué sí podemos hacer? Contar con un marco jurídico más adecuado, que reduzca la vulnerabilidad en nuestro estado por la falta de protocolos y la ausencia de tipos penales, de delitos que atentan contra los derechos humanos, como lo es
la desaparición forzada y la desaparición que se da entre particulares o a manos de particulares, pero también una adecuada legislación en materia de seguridad pública. ¿Qué sí podemos hacer? Impulsar las medidas necesarias para combatir el desempleo. Tenemos que abatir ese tercer lugar a nivel nacional de desempleo y fortalecer la economía de las familias queretanas. Necesitamos también incrementar la inversión en las universidades públicas para cubrir la demanda insatisfecha y prevenir, como lo dijo el capitán de Montoto, que los jóvenes caigan en adicciones y atender con mayor eficacia a quienes ya se encuentran en esta situación. Acción Nacional ha sido responsable como oposición. Acción Nacional ha visto de frente los problemas y ha asumido su lugar junto con las autoridades y los otros poderes del Estado para poder encontrar respuestas a la sociedad. Juntos los tres poderes del Estado, como lo expuso el secretario de Gobierno, y las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso, con voluntad de diálogo para la construcción de acuerdos, suscribimos diversas, para no enunciarlas todas, diversas iniciativas de ley que ya se han aprobado. Estamos atentos a que se apliquen dichas leyes, pero también congruentes con nuestra plataforma hemos sido propositivos. La Ley de Seguridad Pública, en la cual proponemos contar con 2 policías municipales por cada 1000 habitantes y un policía estatal por cada 2000, es una de las respuestas que necesitamos darle a la sociedad queretana, así como la corresponsabilidad de todas las instituciones en el mantenimiento del orden público y definir un modelo claro de coordinación entre policías. Esa es la propuesta de Acción Nacional, así como también la propuesta de una Fiscalía General del Estado para contar con una Fiscalía Autónoma. Señores funcionarios de Gobierno del Estado, Querétaro se encuentra en un momento clave de su historia que puede definir el rumbo en los siguientes años. De nosotros depende que las generaciones futuras puedan disfrutar sin temor de nuestros parques y jardines, o bien de que se vean en la necesidad de emigrar a otras zonas del país, como hoy sucede de otras entidades hacia nuestro Estado. La institución política que tengo el honor de representar en esta tribuna ha puesto de su parte y espera lo mismo de ustedes. Hemos colaborado respetuosamente y lo seguiremos haciendo en aquellos esfuerzos que tiendan hacia el bien común de los queretanos. Pero no les quede duda que seguiremos señalando y combatiendo las omisiones o las acciones que lastimen o deterioren la paz social a que aspiran y tienen derecho los queretanos. Es cuanto. De la voz del diputado Jesús